Bueno, pues en este vídeo voy a hablar de política y voy a hablar de la relación que tiene todo lo que está pasando con lo espiritual y voy a hablar de Satanás, ¿vale? Voy a hablar de Satanás y entonces te pido, aunque te parezca al principio que son cosas muy raras, muy fantasiosas, eso de Satanás, esto de temas religiosos y tal, pues dar una oportunidad porque creo que voy a contar cosas que te van a ayudar a comprender cómo funciona hoy en día el mundo, todo lo que está pasando, estas agendas raras y toda la corrupción generalizada en las naciones que no sabe uno de dónde viene y además parece de forma coordinada, pues lo voy a intentar explicar en este vídeo. Lo primero es explicar qué es Satanás. Satanás, hay gente que dice, pues como Satanás resulta como muy ridículo, ¿no? Pues dice el diablo, ¿no? El diablo, el mal, esas huestes espirituales de maldad. Yo le llamo directamente Satanás por la sencilla razón de que su nombre, el ángel caído, el ángel que dirige toda esta operación, tenía cuando estaba en el cielo, cerca de Dios, él trabajaba cerca de Dios, muy cercano, era un ángel muy cercano a Dios y tenía el nombre de Lucifer, y tras su caída tiene un nombre que es Satanás, que significa el adversario. Y es así de sencillo. Satanás en realidad es dos cosas diferentes y relacionadas. Satanás es el nombre del líder de esta organización, de este reino. Esto nos lleva un poco a lo que decía Jesús en el Evangelio, el príncipe de este mundo. Ese ángel es el líder, es el príncipe, es el dirigente del mundo en el que estamos. Aunque operan las dos fuerzas, que no vamos a entrar en ello porque es muy complejo, pero Satanás es el nombre que tiene el líder de toda esta operación que estás viendo. Y Satanás también es, en un sentido más amplio, pues todo el reino de este líder, ¿no? Todo el sistema de gobierno, toda la maldad, pues recibe el nombre genérico de Satanás. Cuando algunos veis que en los comentarios de Facebook digo Satanás hace tal, Satanás hace cualquier cosa, pues me refiero probablemente al reino, a todo este reino de maldad que es el reino de Satanás. Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo con el reino de Dios, que es un reino a nivel universal, tiene múltiples mundos, tiene un sitio donde habita Dios, que se llaman los cielos, y ahí están los ministros de Dios también, que ministran toda la creación, todo el universo, y Dios tiene un nombre propio, que no vamos a entrar ahora, y bueno, pues cuando nos referimos a él, nos referimos como Dios, y también, en un sentido más amplio, nos referimos como Dios al reino completo. Por ejemplo, cuando Dios envía ángeles con alguna misión para hacer algo, pues no son los ángeles mismos quienes actúan, aunque sí personalmente son ellos, pero se dice que es Dios quien actúa, ¿no? Por medio de sus ángeles o por medio de su espíritu, pero es Dios quien actúa. Entonces tenéis que entender que de la misma forma que pasa con Satanás y con el reino de Satanás, que se le dice genéricamente Satanás, pues Dios y el reino de Dios es genéricamente Dios, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, estamos viendo en el mundo que están pasando cosas muy extrañas, como que hay agendas globales que llegan a cada una de las naciones, cada una con sus peculiaridades, sus particularidades diferentes, pero en general se ve como una ola de maldad que inunda todas las naciones y no sabe uno muy bien de dónde sale. Los que no creáis en estas cosas, no creáis lo que yo estoy explicando, bueno, pues me imagino que cada uno tendrá su teoría de estas élites que gobiernan el mundo y que posiblemente lo hacen para intentar ser más ricos, o porque tienen una obsesión enfermiza por el control, o cualquier otra cosa que se os quiera ocurrir a vosotros, porque son súper socialistas, o porque son ricos fascistas que quieren lo peor para el pueblo. No sé, cada uno tendrá su visión, su teoría, su percepción del asunto. Yo estoy por aseguraros que lo que estoy contando es cierto y que las cosas funcionan así, pero bueno, como hay tanto prejuicio, tanta idea preconcebida sobre lo que es la religión, que es un engaño y tal, pues es muy difícil sacar a la gente de esa idea, pero garantizo que lo que voy a contar es cierto y que si no entendemos estas cosas, no entendemos qué es lo que está pasando en realidad. Al mundo le queda un peladillo, le quedan muy pocos años de funcionamiento, esto se va a acabar, por eso está acelerando todo, y si no entendemos estas cosas, pues podéis tener vuestras teorías, pero no entenderéis nada de nada, ¿vale? Por eso, aunque parece un poco ridículo hablar de Satanás y de religión y de ese tipo de cosas,
hay que hacerlo porque si no es dar palo de ciego de verdad y no entender qué es lo que nos están haciendo. En esta parte final, sabemos por la Biblia que el reino del mal pues iba a recibir rienda suelta para desarrollarse, porque Dios también está interesado en que el mal se desarrolle para demostrar un poco al resto del universo toda esta rebelión y toda esta transgresión de las leyes de Dios, a qué es lo que conduce y digamos que bueno, donde ha cuajado, donde digamos que la civilización que ha permitido que el mal entre y que se ha puesto también en contra del gobierno de Dios, pues ha sido la civilización humana. Y en esa historia estamos, y esto está, como digo, a punto de acabarse y por eso está acelerando. El mal se va a desarrollar. No es que a lo largo de la historia no se haya desarrollado el mal siempre ha estado ahí, actuando. Obviamente siempre ha habido mentira, corrupción, robo, asesinatos, crímenes y blasfemias contra Dios y insultos contra Dios. Pero digamos que siempre había como una lucha de las dos partes, permitiendo o no permitiendo. En algunos momentos de la historia se ha permitido más, no vamos a entrar porque sería muy largo. En otros momentos de la historia se ha permitido menos y al final de la historia se le iba a dar totalmente rienda suelta, y es lo que está pasando desde el año 2020. Pues bueno, hay toda una agenda de destruir las sociedades, de destruir al ser humano, pero tener en cuenta que el objetivo no es tampoco matar gente, aunque haya muertos por el camino y daños colaterales, sino que el objetivo es controlar la conciencia del ser humano, porque tampoco voy a entrar en esto porque sería muy largo, pero las dos fuerzas, los dos reinos están compitiendo, uno por su supervivencia, que es el reino de Satanás, y otro, bueno, el reino de Dios, está compitiendo por demostrar al resto del universo las consecuencias de estar bajo el gobierno de alguien que no respeta las leyes de Dios y que tiene su propio código y su propia conducta moral, que en este caso es Satanás, que inició la rebelión, y por eso se va a dejar que nuestro mundo sea totalmente el experimento de Satanás, y más al final de la historia, que como digo que es el momento en el cual estamos entrando. El reino de Satanás terrenal pues engloba lo político, engloba lo económico, por supuesto, las grandes multinacionales y todo lo que de ellas demanan, todas las organizaciones supranacionales, y también, y esto puede sorprender a muchos, la religión, ¿vale? Eso que muchos interpretan como religión, que es un engaño de las élites, es parcialmente cierto, porque hay una parte que es verdad, que es la conexión con el reino de Dios. Al final el reino de Dios pues es un reino político, exactamente con el concepto que nosotros tenemos, ¿eh? Hay un dirigente, hay un marco legal, hay unos ministros, hay dentro de cada reino, de cada mundo, hay una soberanía, unas potestades, unos reinados, unos poderes que se subdividen. Es un reino totalmente jerárquico, pero es un reino político. Lo que pasa es que toda la verdad revelada y todo lo que se nos ha contado siempre, pues toma esa apariencia religiosa, mística, extraña, como de culto y adoración que no entendemos, pero realmente lo que hay detrás es simplemente política, ¿vale? Es política a nivel universal, y es, pues, saber la verdad, es simplemente pues, conocer la verdad de lo que pasa en el universo, y estar en el error, pues es estar en los engaños pues, de este reino en el que temporalmente espero que algunos de nosotros estamos, ¿vale? Pero como digo, toda la religión, de hecho, cuando se centralice el poder, habrá también una falsa religión mundial que se unirá con todas las religiones en los puntos comunes de doctrina, que serán muchos de ellos erróneos, aunque se hable mucho de amor y de cosas buenas y de unidad de las religiones, pero dejarán fuera la verdad, y los que estén en la verdad, los que digan las cosas como las que yo voy a decir en este vídeo o en otras comunicaciones que hago, pues serán totalmente perseguidos, porque ese es el objetivo de la religión mundial permitida también, que está, de verdad que está muy avanzada también. Entonces, como digo, bueno, son dos reinos jerárquicos que compiten. Y ahora vamos a empezar a hablar de política. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de política? Porque como estamos en este mundo de engaños, desde que ponemos un pie, desde que nuestra madre pues nos trae a este mundo, toda la información que empezamos a recibir por todo, por vuestra familia, porque también son mentes que están engañadas, por el sistema educativo, por la televisión, los medios de comunicación, lo que hablas con otra gente, como todas las cabezas están equivocadas y confundidas porque se nos engaña desde que somos pequeñitos, pues entras en un mundo de mentiras y de engaños.
Y el trabajo de toda una vida es irte conectando con Dios, irte conectando a las verdades que te son reveladas desde el otro reino e ir saliendo de todas las mentiras. Pero salir de esas mentiras realmente os digo que es muy complejo y por eso este es el propósito de este vídeo, porque hay algunas mentiras que están tan afianzadas y tan arraigadas de cómo funciona este mundo que no nos permite comprender qué es lo que está pasando. Para intentar explicar estas cosas voy a meterme en la política nacional y de ahí parto y después nos iremos a lo internacional y no sé por dónde me llevarán los derroteros de esta conversación, pero nos metemos, yo creo que sería un buen punto de partida pues ver el gobierno de España. Y te quiero decir que si eres de izquierda y defiendes, como ves la política como que este gobierno que tenemos es lo bueno, y tienes que defenderlo y apoyarlo en contra de la derecha, la extrema derecha, el fascismo y este tipo de cosas que te has metido en la cabeza, pues estás totalmente equivocado, y además eres el más equivocado porque encima lo apoyas, ¿no? Todo lo que está pasando, todas las políticas que se están implementando de destrucción de la sociedad, lo apoyas. Satanás es astuto, toda la red de control de Satanás pues utiliza la mentira y la manipulación y nos hace ver las cosas como no son, pero lo cierto es que nos llevan inexorablemente a una destrucción de la sociedad, y para muchos les resulta evidente, pero hay mucha gente que les resulta evidente porque simplemente tienen en su mente un pensamiento de derecha, y de esto, bueno, pues creo que entiendo mucho porque yo también hasta cierto punto a lo largo de mi vida pues fui educado en una mentalidad de derecha. Yo creo que muchos de mis principios y valores todavía tienen relación con la derecha, pero hace muchos años ya que me salí del hecho de considerarme de ser una persona de derecha porque es una equivocación enorme. Lo que hay que hacer es valorar cada principio, cada cuestión que sale y decidir lo que está bien y lo que está mal, y no hacer caso de, bueno, si pertenezco al cajón de la derecha, pues se supone, por ejemplo, que tengo que apoyar lo que haga Israel o lo que hagan las grandes empresas y estar siempre en contra del Estado y ese tipo de cosas que funcionan así. Me han metido en un cajón y yo ya se supone que la mitad de la población tiene que pensar igual en todo, y si no es que no eres de derecha, y la otra mitad tiene que pensar también igual en todo, y si no es que no eres de izquierda, y nadie se da cuenta que eso es antinatural y antilógico. No tiene ninguna lógica, es todo un artificio para manipular a la gente, y hay que salirse de esos cajones ideológicos. Y como te estaba explicando, pues hay otra gente que se dan cuenta de que este gobierno nos lleva al desastre y a la ruina, pero lo hacen solamente pues porque tienen un pensamiento de derecha. Entonces son capaces de ver las cosas que hace mal el gobierno y están deseando como a ver si quito a este impresentable que nos gobierna ahora, ¿no? Y ya pues viene la derecha y nos quita todo este comunismo y toda esta idea izquierdista que nos están llevando a la ruina. Nos creemos que el mundo funciona así. Y hay cosas que te mosquean un poco. Hay que ver el PP, que parece que no hace oposición, o hay que ver el líder, ¿no?, del PP, que es que tenemos la mala suerte, siempre tenemos la mala suerte de que son, como decía Federico Jiménez Los Santos, en la época que yo era de derecha, es que son maricomplejines. Les da miedo atacar, decir las cosas de verdad y tal. Y no son así las cosas, señores, de verdad. Voy a intentar explicarlo en este vídeo. No son así las cosas. Si tú tienes esa mentalidad de que quitando a Sánchez ya se arregla la sociedad, por lo menos pega un cambio a mejor la sociedad, estás totalmente equivocado, no funciona así. Y luego hay otro grupo de gente que alcanza a ver, son como los disidentes, ¿no?, que pueden tener un pensamiento también más de izquierda o más de derecha, pero alcanzan a ver como que las cosas pues no tienen sentido, todo lo que está pasando, tanta ola de maldad, tanta coordinación entre las naciones para hacer la vida imposible a la gente del pueblo, ¿no? Bueno, están destruyendo todo y no tiene sentido. Hay como una sombra ahí, en unas élites, unas agendas que vienen de arriba. Pero claro, como os digo, si no conocéis la verdad del asunto, pues simplemente se quedan ahí en unas agendas de las élites, la Agenda 2030, la Agenda Woke, la Agenda de la inmigración descontrolada, y no se sabe realmente a qué obedece todo. Tenéis que darle una oportunidad a este vídeo, a las cosas que yo cuento en este vídeo, porque si os consigo convencer, os dais cuenta de que lo que estoy diciendo es la verdad, pues tenéis una oportunidad no solamente de ver el mundo con una perspectiva más certera, sino que también está en juego la salvación individual de cada uno. Por eso es tan importante comprender la verdad y emprender este camino. Os lo digo de verdad que es muy, muy, muy relevante. No estamos hablando de cualquier cosa, y no estamos hablando de que importa muy poquito estar más o menos equivocado. De verdad que es muy relevante, porque si no estás en lo correcto,
te van a conducir en algún momento a actuar mal y estar del lado del mal. Y como al final toda esta batalla espiritual en la que estamos en nuestro mundo, y más llegando hacia el fin, consiste en tomar partido por lo correcto, si tienes una perspectiva equivocada, es muy fácil que alguien te convenza, por ejemplo, con lo que he mencionado antes, ¿no? Si tú eres de derecha y te convencen, porque además ve que los de izquierda están defendiendo a los palestinos, te convencen que lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina está bien, que tienes que defenderlo y apoyarlo, pues te ves metido en la ola del mal y ni siquiera eres consciente, te crees que estás del lado del bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por supuesto, las televisiones, pero incluso todos los comunicadores, ya sean de izquierdas o de derechas, que vaya a ver, por ejemplo, en YouTube, pues siempre van a mostrar las cosas como que hay que defender a la izquierda o hay que defender la idea de que todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es por un proyecto personal totalitario que tiene él para imponerse, para mantenerse o para perpetuarse en el poder. Y esas dos perspectivas son totalmente erróneas. Siempre, siempre, siempre te lo van a mostrar así, o de una forma o de otra. Y con esa división de la sociedad manejan a la gente, siempre enfrentando los dos cajones, las dos trincheras ideológicas, y como no salgas de eso, estás totalmente perdido. El proyecto de Sánchez no es un proyecto personal totalitario de Sánchez. La verdad que hay sobre esto es que el proyecto totalitario que hay detrás de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es el proyecto europeo. Y este proyecto europeo está llevándose a cabo exactamente igual en todas las naciones de Europa. Tú hablas con cualquier persona de Europa y con matices te podrá contar que está pasando en su nación lo mismo que está pasando en España y que estamos todos hartos. Y en algunos sitios gobierna la derecha y en algunos sitios gobierna la izquierda, y cuando se tienen que poner de acuerdo para votar en Europa se ponen todos de acuerdo para votar todas las agendas de maldad. Todos los europarlamentarios y la gente que trabaja en Europa saben perfectamente que es un nido de corrupción infumable. Unos participan más, otros simplemente están ahí enganchados porque les interesa, sabiendo y viendo que todo es un nido de corrupción y que todas las políticas que se están implementando llevan a Europa al desastre, pero como les va muy bien, ganan mucho dinero, tienen el desarrollo de una carrera política, pues todos son corruptos. En última instancia, Dios los va a considerar culpables a todos, y por eso este vídeo también es muy importante para toda la gente que está en determinados puestecitos del poder político, ya sea a nivel local, ya sea a nivel autonómico, ya sea a nivel nacional, o esta gente que está en lo internacional. Os estáis jugando vuestra alma, nunca mejor dicho, y esto funciona así. Y os puede parecer, bueno, yo lo veo, participo, pongo mi voto ahí, no digo nada, me callo por interés personal, pero yo no soy culpable, yo no soy el que lo estoy haciendo. No funcionan las cosas así, ¿vale? Dios os va a considerar culpables a cada uno de vosotros y estáis en mal sitio. Empezar a denunciar las mentiras, las manipulaciones, las agendas de destrucción, el daño que le estáis haciendo a la gente con todas las políticas que se están implementando desde arriba. Y al final todo esto funciona. ¿Cuál es el proyecto totalitario de Europa? El proyecto totalitario de Europa es como, digamos, como una isla dentro del mundo, porque en todo el mundo es igual. Tú hablas con ciudadanos de Estados Unidos y la nación va al desastre, hablas con las naciones sudamericanas y te pueden contar las mismas cosas que le puedes contar tú, que están pasando en tu España o en tu país europeo, pero digamos que... Vamos a ver cómo explico esto. El proyecto de Satanás es centralizar y unificar el poder a nivel mundial para poder actuar, desde ese poder centralizado, poder actuar sobre la conciencia de cada individuo en este planeta, ¿vale? La creación de un gobierno mundial, y es un gobierno mundial de Satanás, no un gobierno mundial de Dios para intentar hacer las cosas bien, aunque nos lo van a intentar vender así, con la religión mundial y con la espiritualidad mundial y todo este tipo de cosas. No es un proyecto de Dios, es un proyecto global de Satanás para ser capaces de imponer la conciencia a cada persona de este planeta. Y obviamente en Europa hay tantas naciones que eran libres, eran democráticas supuestamente, había una estructura nacional, una soberanía nacional, un Estado de Derecho, una serie de cosas que había que destruir en cada nación,
y es muy complicado, hubiera sido muy complicado, pues destruir individualmente, trabajar en cada nación para que al final cada nación quedase destruida y generar las crisis que se están provocando y que todas las naciones pues, hubieran perdido su soberanía nacional y que todas estuvieran de acuerdo en obedecer pues, determinadas directrices. Era mucho más fácil crear la Unión Europea y centralizar el poder, crear el dinero, el Banco Central Europeo, desde el cual fluye todo ese dinero a todos los gobiernos y todas las entidades económicas y todas las empresas, y mediante el dinero tiene el control, y el otro elemento de control también son las redes de sociedades secretas, pues que bueno, pues trabajan exactamente igual para esto y son transversales a todas las naciones, hay una comunicación por arriba y por eso las agendas salen adelante. Y esto no tenéis que verlo como una red de conspiradores desde arriba hasta abajo y que todos son conscientes en que están participando y que son colaboradores de Satanás, que tienen ahí, digamos, comunicación personal con un demonio con cuernos y rabos que le está diciendo a cada uno lo que tiene que hacer dentro del plan y que son conscientes de que están participando en este plan. Voy a explicaros cómo funciona el reino de Satanás, porque esto es necesario, porque si no, no entendemos nada, ¿vale? Satanás, hemos dicho que es el ángel, el líder de ese reino. Tiene también a su lado, pues, millones, y literalmente son millones y millones de ángeles caídos, porque la escritura es clara en esto, y hubo 1/3 de los ángeles del cielo, donde había millones y millones de ángeles que servían y eran fieles a Dios y al gobierno de Dios, pues secundaron la rebelión de Lucifer, y 1/3 de los ángeles pertenecen ahora mismo al reino de Satanás, ¿vale? Pues esa estructura piramidal, jerárquica, arriba con el líder, y luego tendrá toda una estructura también jerárquica de demonios, que se les llama así a los ángeles caídos, demonios, que unos mandan más, otros mandan menos, unos están a cargo de unas funciones, otros están a cargo de otras, y todos están empeñados en este plan de Satanás para subyugar a la humanidad, porque, como he dicho antes, le va la subsistencia y la vida en ello. El objetivo de Satanás es que la humanidad prácticamente al completo esté en contra del gobierno, perdonadme un momentillo, esté en contra del gobierno de Dios, y por eso tienen que forzar o conseguir que la humanidad transgreda los mandamientos de Dios y que estén en contra del gobierno de Dios, y esa es realmente la operación que hay en marcha, ¿no? Por eso digo que quieren centralizar el poder para, desde ese poder centralizado, poder imponer a la gente cómo tiene que vivir, y mediante el miedo a las crisis y al quedar fuera del sistema, ese miedo a quedar fuera del sistema y no poderte valer por ti mismo, pues te van a decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y entre las cosas que te van a forzar a hacer hay muchas cosas que son totalmente contrarios al gobierno de Dios y al marco jurídico de ese reino de Dios, ¿no? Lo que decía también Jesús, de mi reino no es de este mundo. Ciertamente este mundo es de Satanás, del príncipe de este mundo, pero tenemos aspiraciones, todo lo que está trabajando Dios y su reino es para que algunos de nosotros individualmente podamos ser reinsertados en el reino del Creador. De eso va todo. Entonces, ese líder supremo, esa red de ángeles jerárquica, tiene también una conexión por arriba. No sé si habéis visto la pirámide del billete del dólar, que aparece una pirámide truncada, rota por encima, que parece como hay una pequeña base encima, y parece que se va a posar el triángulo con el ojo, ese ojo que todo lo ve, que hace ver como que es Dios, ¿vale? No es el Dios nuestro, no es el Dios de la Biblia, no es el creador de todas las cosas, es Satanás. Y entonces lo que han estado durante muchas décadas, muchos siglos incluso, es creando esa pirámide truncada por arriba, y al final de la historia, la parte final de la pirámide, que es el reino de Satanás, la conexión con esas entidades, pues se posaría sobre esa pirámide. Digamos que está también separada de la pirámide porque hay como una diferencia. Los demonios no están físicamente en este mundo, sino que actúan, pues como muestra también la Biblia, igual que los ángeles de Dios. Lo que pasa es que los ángeles de Dios, me estoy metiendo en cosas que son un poco complicadas y no me voy a extender mucho. Los ángeles de Dios pueden interactuar con los seres humanos y hacer que actuemos de una determinada forma, pero siempre con el permiso del humano. Se lo puedes pedir a Dios, eso es pedir por el Espíritu de Dios, ¿vale? Pero Satanás no pide permiso. Satanás simplemente
pues cuando ves una vía abierta hay determinadas vías por las cuales hay una conexión espiritual con los seres humanos, y eso era lo que Jesús hacía cuando vino a este mundo y expulsaba a los demonios y decía que sacaba espíritu inmundo, no era Espíritu Santo, era espíritu inmundo, lo contrario, del cuerpo de los endemoniados, porque ciertamente los demonios pues actuaban dentro de determinadas personas y las hacían comportarse de manera que el propio ser humano pues no podía controlar, estaba endemoniado y te hacía actuar de una determinada forma. Pues digamos que hay una conexión, eso que llamamos las élites, hay una conexión por encima del todo, de toda la sociedad humana, que está en comunicación con esas entidades a través del espiritismo, a través de determinados rituales que realizan y reciben información de cuáles son los planes a desarrollar en este mundo. Y es por eso que, aunque vemos que ponemos en las naciones a los políticos más tontos, a los más tontos de la clase, terminan siendo políticos y terminan triunfando en la política, ¿no? Y claro, muchas veces decimos es que las cosas van mal porque son unos incompetentes, son unos inútiles, los tontos estos que se han metido ahí nada más que para robar y no tienen competencia alguna, ni lo intentan siquiera. Pues eso es cierto, que se está poniendo al frente del liderazgo político de las naciones y determinadas entidades locales, pues a gente que no está preparada, y por eso va todo muy mal, intencionadamente, pero por encima hay una mente maestra que es mucho más inteligente que cualquiera de los seres humanos, y por eso el plan de la maldad se desarrolla con tanto éxito, ¿no? Porque ciertamente, aunque sea una inteligencia para la maldad, es una inteligencia muy potente, muy fuerte, y el plan está perfectamente desarrollado para destruir a la civilización humana, ¿no? Entonces, el objetivo es, para centralizar el poder, no podría hacerse si las naciones conservasen esa identidad nacional, esa digamos, la soberanía nacional, pues sería muy complicado ir destruyendo cada una de las naciones separadamente, y por eso el proyecto europeo es la centralización del poder por medio del dinero, por medio de los acuerdos económicos y por medio de la legislación que viene desde Europa. Vas centralizando el poder, vas destruyendo lo importante, generando una crisis sin precedentes, y cuando la gente esté totalmente arruinada, acojonada, cansada de su hábitat político, que se cansan de que unos vienen, los traicionan, otros vienen, lo hacen peor y no sabe ya a quién votar, y todos los políticos son corruptos. Están generando un caos en las naciones, en todas, coordinadamente, y es muy fácil generarlo porque han centralizado el poder en Europa y lo pretenden también ampliar a todo el mundo, y esto es muy importante. O sea, estos dos factores, este tema de que intentan generar crisis intencionadamente e intentan que sea en todo el mundo coordinadamente, centralizando el poder, pues esta es la clave de todo lo que está pasando. Pero todo de verdad viene desde ese entramado, desde arriba, espiritual, hacia esas élites humanas, porque Satanás utiliza medios humanos, y después toda una red de control por medio del dinero, por medio del miedo, por medio de las legislaciones, por medio del control de la información. Sabéis que también hay toda una operación de controlar lo que se puede decir y lo que no se puede decir, que básicamente es pues lo que no conviene a la agenda de Satanás que se denuncie y que se diga, pues bajo la excusa de proteger a algún colectivo o bajo la excusa de que es desinformación y que es mentira, pues la verdad no se puede decir, y sin embargo no hay ningún problema con que digas todas las mentiras que quieras, que eso no es desinformación, que eso no te lo van a censurar, ¿no? Tú todo lo que veas que se censura y se prohíbe hablar de ello, es que no interesa a este entramado de poder del mal que se ha denunciado, porque obviamente para que avance el mal, pues los seres humanos no pueden denunciarlo, no pueden ser conscientes de lo que está pasando, y entonces tienen que aplicar la censura. Esa es otra de las patas del taburete que también la tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Y ya está, y entonces reenganchamos con Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez tiene un proyecto personal totalitario para España. Mentira. Pedro Sánchez está ahí, él sabe quién lo ha puesto, cómo ha llegado, quién le sostiene, qué poderes son a los que tiene que obedecer, y sabe que mientras obedezca no le van a tocar, por mucho que se levanten los casos de corrupción a su lado, no va a salir del poder, e incluso es muy fácil que cuando termine de presidente del gobierno, pues termine yendo
alguna multinacional de consejeros o algún organismo supranacional público, entre comillas, como la Organización Mundial de la Salud, como la OTAN, como cualquier entramado de estos, pues en algún sitio de estos perfectamente, al haber sido obediente, lo pueden colocar. Pero no penséis que Pedro Sánchez es directamente consciente que está trabajando en el entramado de Satanás. Esto no funciona así. Y por supuesto todos los ministros, toda la gente que cuelga de Pedro Sánchez, pues no tiene la idea de que somos conspiradores y somos de Satanás, gente de Satanás, y estamos trabajando en ello. Simplemente obedece, le dejan que se forre, que hagan sus trapicheos, le protegen para que no salga del gobierno. Él a nivel aquí nacional pues hace sus trapicheos que no tienen nada que ver con la agenda de arriba y le dejan hacer perfectamente y ya está. Por eso, claro, sabiendo que él tiene que obedecer y que está obedeciendo, a él le importa una higa que tenga malos resultados en Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía, que el partido vaya mal. A él le da igual, le da exactamente igual, porque a él le va a ir bien y al partido le va a ir bien, y que además, como queda muy poquito tiempo, que esto va a pegar una transformación bestial a nivel mundial y próximamente no habrá ni elecciones, la democracia morirá y habrá tal estrado de miedo y de acojonamiento en el mundo que se va a cambiar el modelo a nivel mundial, en fin, no quiero entrar en esto porque sería largo también, un poco qué es lo que se va a hacer con ese intento de gobierno mundial, pero esto del sistema de elecciones y todo este tipo de cosas va a desaparecer, y esto pasa un poco igual como cuando los comunicadores, gente que en muchos momentos pues explica muy bien las cosas y está súper informada y estudian muy bien las cosas, investigan, pues dicen, no, es que Donald Trump ha calculado mal, no ha medido bien lo de Oriente Medio y entonces ahora le va a costar que va a perder las elecciones de medio término allí en Estados Unidos, como si fuese para el político norteamericano que está en la presidencia del gobierno, como si fuese lo más importante del mundo que su partido gane las próximas elecciones. Y el mundo, de verdad, es lo principal que intento mostrar en este vídeo. No funciona así desde hace mucho tiempo. Simplemente a Trump le han puesto ahí para que haga una serie de cosas, va a generar pues muchas de las cosas a nivel mundial, que es lo que va a traer justamente que haya un caos absoluto en las naciones, una crisis económica bestial, una crisis energética, una crisis de valores, una crisis de todo, que va a generar ese paso hacia otro sistema o hacia otro modelo de gobierno más globalizado, más centralizado por el bien de la humanidad, por el bien común, y para salvarnos a todos de las crisis, ¿no? Le cambiarán las caras a los muñecos por arriba, nos dirán que estos de ahora vienen a salvarnos a todos, dirán cosas que suenen muy coherentes y razonables, dirán que la culpa ha sido de Donald Trump y de los muñecos anteriores. La gente dirá, es verdad que ha sido culpa de Donald Trump y de los muñecos anteriores, y nos engañarán a todos y la gente lo apoyará. Y ese es el plan que hay. Entonces, cuando la gente, todos los comunicadores que escuchamos por YouTube, dice es que a Donald Trump está acojonado porque va a perder las elecciones de medio término. Señores, que no funciona así, que le han puesto para un plan, lo está cumpliendo a la perfección. Muchas veces da incluso la sensación de que Donald Trump, que es un tío súper inteligente, se hace el tonto o se hace el loco, diciendo cosas, pues, publicando cosas en sus redes sociales, que es como un poco para decir, todo lo que estoy haciendo no podéis evitarlo, igual que Pedro Sánchez en España, todo lo que estoy haciendo no podéis evitarlo porque soy el presidente y nadie me puede sacar de aquí, y lo voy a hacer, y además estoy haciéndome el loco para que cuando yo genere todo lo que voy a generar en el mundo, con esa crisis de suministro, de cadenas de suministros rotas totalmente, toda la energía del mundo va a tener problemas, todas las naciones van a entrar en una crisis bestial, unida a las otras crisis que vienen fabricando desde hace un montón de tiempo, pues la gente va a tener muy fácil es decir, no, es que Donald Trump era un loco. Era un loco y él obviamente ha hecho el papel de loco y ya está, es que ha sido culpa de Donald Trump. Y ese es el plan, señores y señoras. Y eso es lo que pasa también en España. En España no hay un proyecto totalitario de Sánchez. Pedro Sánchez está ahí obedeciendo, hacer lo que les dicen y ya está. Y entonces tampoco podemos ver, hay que ver qué mala suerte tenemos que el PP no hace oposición. No es mala suerte, señores, es que están a lo mismo. Están todos, ¿no ves que a esta gente lo riegan de millones? Saben quién les pone, saben de quién depende, saben con quién tiene comunicación, quiénes son sus asesores para decirle a la línea del partido tiene que ir por aquí o tiene que ir por el otro lado, o no entre en eso, o ponte un poco de perfil ahora en esta ley que está sacando Pedro Sánchez, ya te llegará tu momento, ya caerá Pedro Sánchez y te tocará a ti. Todo funciona así, no hay ningún interés en sacar a Pedro Sánchez de donde está hasta que no les toque.
Y podemos hablar de todos los partidos. Podemos, madre mía, Podemos. El 15M, ¿no? Era el movimiento 15M en contra de la casta y de las conspiraciones que había por encima de las naciones, los fondos buitres. Y ponen al frente de ese movimiento a Sinvergüenza Iglesias, a su señora, y llegan incluso a tocar gobierno, y cuando llegan al gobierno le ponen incluso al frente que iba en contra de la casta y en contra de los poderes, de los fondos buitres y tal, le ponen al frente de la Agenda 2030, ministro de la Agenda 2030, que si hay algo que más ha destruido las naciones y que viene del poder de arriba, del poder financiero, de los poderes que manejan el mundo, inmediatamente por debajo de esas entidades de maldad, pues le ponen ahí. La gente no cuestiona, bueno, sí cuestiona, ya no le vota ni el tato, ¿no? Pero todavía le siguen dando voz en las tertulias, hay muchísimos tertulianos de Podemos. Cualquier cosa que dice la Irene Montero, cualquiera de las subnormales estas de extrema izquierda que tenemos en el país, pues se magnifica en redes sociales, cuando no le vota a nadie ya. Pero como interesa determinadas agendas que tenían que meterse a través de la extrema izquierda, pues bueno, ahora quiero hablar de un tema muy interesante, que es el tema de los tongos electorales, ¿vale? Pero no en el sentido en el que la gente piensa, pero bueno, ahora entro en ello. Pues bueno, como interesa determinada agenda, se utiliza el movimiento aquel de mucha gente muy sincera, estoy convencido, que creía que realmente esto era una cosa buena. En la crisis de 2008, pues estaba ya todo tan al borde del asco que mucha gente de izquierda y de derecha estaban hartas, pensaron que habían que cambiar cosas, pero rápidamente lo recondujeron hacia la extrema izquierda, se quedaron con políticas de estas de género y de proteger locamente a los inmigrantes y de proteger a los inquiocupas, y pues al final son otra agenda más de destrucción de la sociedad, que la gente no se pueda ganar la vida. Si tú tienes un pisito que te ha costado un montón de ahorro y un montón de esfuerzo pagarlo durante toda una vida y lo quieres alquilar, pues te hacen la vida imposible, le dan la razón al inquilino si no te quieren pagar, generan un montón de políticas para que el problema del alquiler se mantenga y se perpetúe, porque suben los alquileres por culpa de esas políticas. Al subir el precio de los alquileres y mediante los impuestos generan que suban los precios de la vivienda, pues más se genera problema de la vivienda, y entonces más intervienen todavía. Si hay un problema de la vivienda, pues más vamos a intervenir y genera más problemas todavía, y así funciona todo, ¿no? Y estoy hablando pues solo de algunos aspectos de las cosas de izquierda, y nos engañaron a todos. Yo, siendo de un pensamiento de derecha, estaba ya en esa época diciendo: el mundo huele que apesta, hay que hacer alguna especie de revolución y ir en contra de esto, pero nos tienen totalmente controlados desde arriba, señores, y nos manipularon, lo llevaron al gobierno, y todavía siguen ahí esta panda de parásitos y ejecutando. Ya no hay problemas con la agenda de arriba ni con los fondos buitres, simplemente se quedan con las cuatro gilipolleces de extrema izquierda, que la estamos padeciendo todos, y ahí siguen agarrados como garrapatas, ¿no? Pero podemos hablar exactamente igual de Vox. A ver, aquí quiero ser muy cauteloso, ¿vale? El problema del sistema es que no se puede encontrar una solución dentro del sistema. La gente que maneja esto sabe perfectamente que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con las cosas que están pasando, y entonces es mucho mejor que tener la censura y no permitirle a la gente hablar de estas cosas, porque ya cantaría mucho. Es mucho más fácil crear o permitir que se cree un partido que aglutine determinadas ideas, por ejemplo, en contra de la inmigración, ¿vale? O en contra de otras muchas cosas que están pasando, y tú escuchas los discursos y son totalmente coherentes y razonables para mucha gente, y entonces te da muchas ganas de votarle, pero siempre luego con la tenaza ahí de no, es que estos son la ultraderecha, no los permites crecer tampoco demasiado, mete ahí a toda la disidencia, porque el discurso es aceptable para la disidencia, pero se controla la disidencia de esa forma porque es un partido al final totalmente controlado. No digo que en sus orígenes fuese controlado, pero se permitió su creación, y con el paso del tiempo pues se van eliminando ciertos líderes, se van amoldando ciertas políticas, de modo que en la agenda fundamental internacional pues ese partido va a estar de acuerdo con lo que haga Israel, con lo que hagamos con Ucrania, armando a Zelensky, o con muchas cosas que pasan, pues siempre te van a traicionar, ¿no? Porque están como también siendo controlados. Si hay que vacunarse, aunque haya voces críticas dentro del partido que no apoye eso, pero el partido está totalmente controlado y tampoco se deja crecer mucho. Y si en algún momento
tocase poder sería porque está totalmente controlado ese partido. Y siento desilusionaros a muchos, pero la política actual funciona así. Es más, yo tengo la idea de que en algún momento, no solamente en España, sino en el resto de Europa también, se va a dar rienda suelta ya para que este tipo de ideas pues transformen y va a haber una gran revolución, pero yo creo que va a ser justamente lo que se va a utilizar para llevar el mundo hacia esa gobernanza mundial, porque esto va a ocurrir justamente cuando todas las crisis que se están desarrollando, que se vienen implementando, pues colisionen conjuntamente, confluyan en un solo punto de la historia, y ahí va a haber una gran revolución y posiblemente se dé mucha más rienda suelta a estos partidos que se dice que son de extrema derecha de lo que nos imaginamos. Un poco también como que la culpa de todo lo que ha pasado pues son las ideologías de izquierda que extrañamente han invadido el Foro Económico Mundial, y los gobiernos nacionales, que aunque eran gobiernos de derecha, pues implementadas todas las políticas de izquierda, porque hay un nexo común por arriba que los tiene controlados a todos, y el nexo común es el dinero también muchas veces, y la obediencia, la red de sociedades secretas, gente obediente, gente que sabe lo que le conviene a nivel personal para forrarse y para que te permitan desarrollar una carrera política, no cuestionan, ven las cosas que están todo mal, pero no se sienten culpables ni partícipes porque no son ellos, pero ellos cuando tienen que actuar, actúan de acuerdo con lo que se espera de ellos en el puesto en el que están, y todos son responsables, culpables, y no se dan ni cuenta, ¿no?, del grado de implicación que tiene en esta obra maestra de Satanás al final de la historia. Y todo funciona así. Y entonces, señores, es muy duro, uno tiene sus comunicadores de confianza. Claro, yo sigo mucho a César Vidal y Lorenzo Ramírez. Yo sé que Lorenzo Ramírez es una persona honesta, lo sé porque lo conozco, tuve ocasión de hablar con él hace un montón de años, en el tiempo del 11M, en determinados blogs, mantuvimos algunas conversaciones. Yo sé que es un tío estupendo y una persona totalmente honesta, pero claro, cuando habla de las cosas, pues las habla de forma que, este es otro tema también muy complicado, de que China tiene su objetivo y Occidente tiene su objetivo, y así es como nos muestran el tema, pero está todo totalmente controlado. Prometo, os garantizo que controlando todas esas partes es muy fácil llevarnos a las guerras, provocar guerras en determinados sitios, que la guerra se mantenga ahí latente, que entra el trapo Irán, que entra el trapo Rusia cuando son agredidos, entre comillas, y la respuesta, pero se sigue comerciando por detrás. Está todo controlado, está todo manipulado, y como manipulas todas las orillas, pues genera el conflicto en el momento que quieres, de la forma que quieres, con la intensidad que quieres, y lo terminas también, o haces una tregua cuando quieres, porque lo tienes todo totalmente controlado, controlado. Y si tú quieres generar una crisis a nivel mundial, pues cierras Hormuz y vas soltando o vas abriendo según te interesa, y cuando te interesa intensificar la crisis, pues cerrarás otro sitio, el estrecho de Almandef o lo que quieras, porque lo tienen todo totalmente controlado. Y el tema es no generar un caos absoluto a nivel mundial, sino que generar el nivel de crisis y de miedo y de pánico y de ahogamiento de las naciones necesario para que todas las naciones sientan la necesidad como de un poder central, global, que ponga orden a todo esto, y todas se van a entregar. Todos los ciudadanos que no se dan cuenta de que estamos siendo llevados y engañados se van a entregar a esta operación de Satanás a nivel mundial. Y recuerda siempre que el objetivo de todo esto es, con la excusa de poner orden a todos los desastres que ellos mismos han generado, con buena cara te vendrán y te dirán, ahora vamos a poner orden, y te van a decir muchas cosas que a ti y a mí nos van a sonar cojonudas. Por fin pone alguien orden y dice la verdad y pone fin a tanta barbarie y tanta tal. Pero dentro de todo eso vendrán los gusanos, y los gusanos serán cosas que nos van a obligar a vivir y hacer, y en nuestra vida vivir de forma que es totalmente contraria a los mandamientos de Dios. Y esta es la clave de todo. Y van a forzar a las personas a contradecir, a desobedecer a Dios. Incluso a los que lo tienen claro y no van a querer, los que tienen claro cuál es la ley de Dios y saben del engaño, les van a forzar, porque no les van a permitir comprar y vender, les van a sacar, les van a quitar todas las posesiones si no obedecen, todas las pagas, con todas estas crisis que se están dando, todas las pagas que van a dar con el dinero digital para sostener a la gente, la condición va a ser que haga determinadas cosas que son contrarias a Dios. El que no tenga una fe muy fuerte y un convencimiento muy fuerte de que esta historia es verdad, se va a doblegar, y ese es el objetivo de todo este plan. Y de verdad,
No hay un plan maestro. Hay mucha gente a nivel muy alto y a nivel intermedio, por supuesto, incluso a nivel bajo, que actúa todo por ser más rico y por ganar dinero. Y hay gente que es verdad que lo obsesiona el poder y hay gente que es verdad que lo obsesiona el control, pero el plan último, por encima de todo, es centralizar el poder para decirle a cada individuo cómo tiene que vivir, y tiene que vivir transgrediendo las leyes de Dios, y al que no se doblegue lo saco del sistema. Y por eso están complicando todo en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. El campo lo tienen destrozado. Los pequeños y medianos negocios están asfixiados de impuestos, no dejan vivir a la gente, porque el objetivo es que la gente no pueda valerse por sí mismo. No es un objetivo loco ahí que no se den cuenta los gobernantes europeos de que están destruyendo Europa, no. Es que están obedeciendo órdenes de arriba, que el objetivo es que la gente no se pueda valer por sí mismo, y que cuando la imposición del sistema diga tienes que vivir así, no haya gente que se pueda ir a su granjita o a su terreno o a vivir del campo, porque estará todo destruido. Y ese es el objetivo, de verdad. Generar la mayor crisis global donde van a confluir todas las crisis parciales que están generando, y los que venís siguiendo estas cosas sabéis que es verdad que cada ley, cada medida que toman desde la administración europea y desde las administraciones nacionales van un pasito más a producir la destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia como núcleo de la sociedad. Todo lo que se está haciendo es contrario a Dios, y no es una casualidad. Es que es así porque hay detrás todo este sistema satánico que es real, aunque suene muy fantasioso y muy ridículo, es real, y tienes que ser conocedor de ello, y el mayor de los éxitos de Satanás es convencer al mundo de que no existe. Y bueno, mi querido Lorenzo Ramírez hace un libro que se llama El diablo está entre nosotros, no se atreve a llamarle Satanás. La palabra diablo parece más llevadera, ¿no? Pero es cierto, es que el diablo está entre nosotros y hay que comprenderlo, porque si no, das palo de ciego. Toda esta agenda con la excusa de proteger la naturaleza, el planeta, de protegernos a todos mediante medicamentos inyectables, y todas las cosas que están pasando son agendas que con una cara de protegernos de algo lo que hacen es destruir el planeta, destruir el medio ambiente, destruir el cuerpo humano, destruir la mente, destruir la libertad, destruir todo. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Y señores, todas las naciones están en el ajo, ¿eh? No olvidéis nunca que China inició la pandemia, y luego pues, bueno, parece que está en contra de Occidente, pero se inició allí, y Occidente lo que hizo fue pues exportar lo que se estaba haciendo allí. Y en Irán, que ahora está peleado con Occidente también, con Estados Unidos, pues fue donde más medidas se tomaron contra el COVID, más casos se notificaron y más participó en esta historia. Y Rusia, pues en Rusia la primera vacuna que salió contra el COVID, ahora que parece que Rusia está en contra de Occidente también, la primera vacuna fue allí, la Sputnik. Y señores, está todo controlado. Si consiguen convencerte de que estas élites satánicas solo controlan Occidente, estás totalmente equivocado y te habrán conseguido engañar. El problema es que el gran obstáculo para Satanás eran las naciones libres, antaño cristianas, democráticas, con un sistema de derecho. Todo lo que está destruyendo Pedro Sánchez, todas las instituciones las está destruyendo. Por eso la gente se cree que tiene un proyecto totalitario personal, pero no es así. Está trabajando para una agenda superior, y a Pedro Sánchez posiblemente dentro de poco o se lo lleven a la OTAN, por decir un sitio, o lo dejen a los pies de los caballos, porque estos títeres, estos vasallos de la agenda, le importan a Satanás una mierda. Además no tiene ningún respeto por ellos, lo utiliza, y si hace falta le viene bien a su agenda que aquí en España haya una revolución y maten a Pedro Sánchez, o haya unos casos judiciales en los cuales venga bien de cara a la opinión pública manipular la opinión pública para que Pedro Sánchez se vaya a la cárcel, o generar una revuelta, un conflicto social entre izquierda y derecha aquí en España. No tienen ningún tipo de principios, ni de valores, ni de respeto por la gente que les sirve, nada, porque el mundo de Satanás es así. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque son ya casi 50 minutos, y espero que al que lo haya escuchado, si alguno lo ha escuchado, pues le abra un poco los ojos de cómo funciona todo. Podríamos decir mil cosas más, de verdad, pero bueno, yo creo que es suficiente y os hacéis una idea de cómo funciona esta sociedad de Satanás. Os mando un abrazo, un beso y hasta la próxima.